Las elecciones se produjeron en Chile y tiene un ganador virtual. Estamos hablando de José Antonio Kast. Él es el candidato de derecha con 58.1%, muy lejos de Janet Jara, lo que esto evidencia un giro bastante fuerte a la tendencia que venía viviendo Chile. Y pues bien, para hablar sobre estos pormenores de cómo se realizaron las elecciones en este país, estamos ya conectados vía Zoom con Roberto Brodsky, quien es periodista chileno. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Hola, hola, buenas tardes, creo que son, no sé si es la misma hora, pero todo muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar sobre las elecciones. Sí, ¿cuál es el principal análisis que se puede rescatar frente a esta elección? Ya habíamos visto una primera vuelta, había salido el resultado de José Antonio Kast frente a Janet Jara y en este último tramo ya la población chilena ha tomado esta decisión, evidenciándose así la preferencia por José Antonio Kast. ¿Cuáles han sido los principales factores? Bueno, mira, hay un primer factor que es importante desde el punto de vista de la coalición que estuvo detrás de Janet Jara, que es la primaria previa que hubo 4 meses antes de la primera, o 2 meses antes, creo, de la primera ronda, de la primera vuelta. Allí se escogió a Janet Jara por 60% contra un 25, un 30%, diría yo, de Carolina Toá, que Carolina Toá era lo que constituía la bandera, por así decirlo, del socialismo democrático, la exconcertación, si tú quieres, lo que era una posición de socialismo democrático en el sentido de que es unas posiciones de izquierda, pero están más ubicadas en el centro y buscando, por supuesto, una alianza o una electibilidad, digamos, posible ante las candidaturas de derecha que se venían presentando sin primarias. La derecha presentó tres candidatos, cuatro candidatos, ninguno de ellos en primaria, no hicieron una primaria para elegir al mejor candidato. Fue el oficialismo, es decir, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido PPD y los radicales, los que en una alianza, ¿cierto?, oficial, hicieron una primaria para ver cuál era el candidato unitario. El candidato unitario salió elegido Janet Jara. Y ese es un dato central de la causa. ¿Por qué? Porque Janet Jara es una militante reconocida del Partido Comunista, provoca unas reacciones complejas dentro del electorado chileno, eh, y por lo tanto, por mucho que ella prometiera que iba a renunciar al partido si salía electa y que decía que no era la candidata del Partido Comunista, sino que la candidata de toda la izquierda, el hecho es que la izquierda se farrió la posibilidad de elegir un candidato elegible en una elección general. La izquierda quiso darse el gusto de elegir una posición más radical, ¿cierto? Que más extrema, por así decirlo, y por lo tanto darse el gusto de que su candidata en una elección general para la presidencia fuera la representante del PC. Es Claro. completamente único. Ni siquiera en la Unidad Popular de Allende se abrió esa posibilidad porque todos sabían que si iba como candidato un comunista, que era la posibilidad era que fuera Neruda, ¿cierto? Iba a restar más que sumar. Eh, Porque bueno, en América Latina, en Chile también, ¿cierto? Hay una cierta resistencia, ¿cierto? A la conducción del PC como primera magistratura. Entonces, claro, siempre se ha elegido a un candidato socialista para poder competir con la derecha, o para poder competir en términos de alguna manera competitivos, valga la redundancia, ¿cierto? Con la derecha. Y se eligió a Janet Jara y una vez que se eligió a Janet Jara, evidentemente la mitad de la pelea estaba perdida, creo yo. Claro, y ya con este resultado, para usted, ¿cuáles han sido las fortalezas o los momentos que más ha aprovechado José Antonio Kast para terminar finalmente con este porcentaje de 58%? Es brutal, el porcentaje brutal. Y lo que aprovechó la candidatura de Kast fueron varios factores. El primero es que aglutinó a todos los candidatos de derecha,
que no hicieron, digamos, que la derecha no hizo una primaria. Fueron varios a la pelea y el primero que salió de ellos fue Kast, y entonces por lo tanto aglutinó tanto a la centro derecha como a la derecha más libertaria, como se llaman a la ultra derecha, ¿cierto? Y también a los independientes de derecha, por así decirlo, porque los independientes de derecha no estaban dispuestos a votar por la candidata comunista. Entonces aprovechó, por un lado, esa coyuntura. Segundo, aprovechó los errores y los malos pasos del gobierno de Boric, que se vio entrometido, digamos, y confundido con una serie de escándalos económicos, ¿cierto? Fundaciones que no funcionaron, dineros, digamos, que no fueron bien habidos, temas de corrupción y de falta de pulcritud, o sea, de ineficiencia, ¿cierto?, en el manejo del aparato público. Y ese es un segundo factor. Un tercer factor eran las cosas objetivas que estaban pasando, que era la criminalidad, la violencia, la delincuencia, ¿cierto? Que ha sido como un tema que de pronto estalló en Chile. ¿Ah? Claro. Y de alguna manera inundó, por así decirlo, la conciencia de los electores de la necesidad de una mano dura o de un comienzo importante, diría yo, de una quiebre con lo que venía siendo, ¿cierto? La política inmigratoria y la política antidelictiva del gobierno. Y Claro. el cuarto elemento es que la izquierda, en este caso, y Boric, y el gobierno de Boric y las fuerzas de izquierda venían con una mochila muy mala por después de perder en el 2022 el plebiscito para aprobar la nueva constitución. Claro. Fue rechazado esa propuesta por 60%, 62% Bastante. de la ciudadanía, 63% creo que fue la cifra final del rechazo contra esa propuesta constitucional. Y eso, por supuesto, que pesó como mochila en la candidatura de Jara y como viento a favor de José Antonio Caz y las fuerzas de derecha, porque la izquierda fue una derrota estratégica, esa es una derrota estratégica. La de hoy, la de ayer, de alguna manera, ¿cierto? En la presidencial es solamente una consecuencia de derrotas estratégicas previas, ¿cierto? Como fue la derrota estratégica del 2022. Por supuesto. Y además, ahora, ya con este resultado, con este ganador, José Antonio Caz, ¿qué le espera a Chile una vez que asuma el mando el 11 de marzo? Bueno, Kast, de manera muy, diría yo, muy oportuna, ha dicho que va a ser un gobierno de emergencia, ¿cierto? Eso significa que tiene que llamar o va a llamar, ¿cierto?, a sectores amplios de la población políticamente, no necesariamente vinculados con la derecha, sino que más bien por el centro, va a buscar también algunas alianzas por ahí, ¿cierto? Entonces un gobierno de emergencia que se plantea como no una refundación de Chile, porque la refundación nacional de Chile fracasó por parte de los dos bandos, fracasó por parte de la izquierda en 2022 y el 2023 por parte de la derecha. Entonces no van a buscar una refundación, van a buscar un control, una administración y una reorientación del aparato de Estado, ¿cierto? Buscando de alguna manera que aglutinar fuerzas, ¿cierto? Para que por primera vez, diría yo, los 4 años del próximo gobierno de derecha sean reeditados por una segunda administración de derecha en 2030. ¿Qué es lo Claro. que ocurre? Es que esta derrota de las fuerzas del progresismo, por así decirlo, ¿cierto? Es la peor desde 1990, es la peor desde el retorno a la democracia. Es un Pero golpe tiene, duro. claro, es un golpe muy duro, pero tiene un antecedente, como te digo, muy claro, que es el proyecto de refundación nacional el 2022, que fracasó estrepitosamente. Hay optimismo entonces en el gobierno de José Antonio Cast. Sí, yo creo que sí, ellos están optimistas, sobre todo porque tiene una base de apoyo importante, o sea, es un respaldo muy fuerte, 60% casi, ¿cierto? Jara esperaba no perder por más de un dígito, que quiero decir, un dígito podría ser 8%, incluso 9 o 10%, pero perdieron por un 16 o 17%. Claro, ¿Ah? abismal.
Eso es, Y, claro, eso es una cosa muy fuerte. y Entonces, tiene sí, todo el viento a favor, Kast. sí, y este porcentaje que ha tenido José Antonio Cast, así como presidente ahora electo, también siempre se dice que se necesita un apoyo desde el Congreso. ¿Lo va a tener? Lo va a tener, claro, lo va a tener desde ya. Diría yo que su ancla en el Congreso es el presidente del Partido Republicano, del partido al cual él pertenece, que fíjate que ayer, cuando ganó las elecciones, ¿cierto? El domingo, quien salió a hablar con la prensa y quien salió a hablar públicamente en la plaza pública fue este senador, ¿cierto? Republicano que fue electo como senador del Congreso. Y él va a ser el que va a llevar la batuta, digo, al interior, ¿cierto? Y por así decirlo, a consolidar esta ventaja electoral desde el punto de vista de las leyes y de las o contraleyes, ¿cierto? Que va a empezar a implementar el gobierno apenas asuma en marzo. Claro. ¿Y estas medidas cuáles serían? Bueno, básicamente ellos están concentrados en el tema de las promesas de la delincuencia, de Ujú. atajar la delincuencia, de hacer duro, mano dura con eso, también de imponer una política migratoria. Yo no podría decirte a favor o en contra de qué, pero claramente de resguardo de fronteras, de una nueva, por así decirlo, guardia, ¿cierto? Interna de quienes entran y quienes no. Fíjate tú que en las regiones donde viene la migración, es decir, las regiones del norte, Arica, Atacama, Tarapacá, eh, CAS ganó por más de 65% a veces en algunas regiones. Bastante. De todas maneras, en cualquiera de esas tres que te acabo de nombrar, ganó por más de 60%. O sea, Claro. 62% en una, 65% en otra, 63% en otra. Es decir, allí la población, los electores, ¿cierto? Lo que quieren es mano dura, ¿cierto? Lo que quieren es poner no sé si construir un muro como Trump, pero al menos poner una barrera física, ¿cierto? Y poner controles que sean mucho más estrictos que lo que la policía fronteriza hoy en día está. Está haciendo. Uy, creo que tenemos un problema de comunicación. Nos conectamos eh, breve. Ahora sí lo sí, tenemos sí. nuevamente. Eso es más o menos desde el punto de vista de lo urgente para ellos. Para lo urgente para ellos son cumplir con el tema de migratorio, con el tema del control de la delincuencia y revertir totalmente, digamos, lo que es el empate que hay hoy día entre los grupos criminales o la criminalidad, ¿cierto? Y la seguridad pública. Claro. Eh, ¿Me entiendes? Y una tercera vía también importante para ellos es la creación de recuperación económica, porque efectivamente la recuperación económica es necesaria, o sea, es un tema que de alguna manera Chile está necesitando, por así decirlo, oxígeno, ¿cierto? Oxígeno y nuevas inversiones y que entre de alguna manera el dinero para poder desarrollar los proyectos porque eso no es que estuviese fracasado, pero estaba muy estancado. Claro. Y en otro tema, para nosotros también ha sido una sorpresa que José Antonio Caz se haya referido de mantener las relaciones en buen estado con los países vecinos, en especial el Perú, luego de este impasse, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. De las restricciones que tuvo cuando era candidato inmediatamente se abrieron las alertas en la frontera. Entonces, esto es una buena señal que las relaciones van a continuar. Sí, yo te diría que el viento a favor de Kass también está favorecido por lo que pasó en Bolivia recientemente, con lo que está pasando en Perú y con lo que está pasando en Argentina. Quiero decir, Kass se encuentra con aliados, ¿cierto? Fronterizos, con aliados, o si no, completamente apegados a su pensamiento y sus valores, ¿cierto? Al menos en el sector, en la banda política, ¿cierto? Más cercana.
tanto en Perú, en Bolivia como en Argentina, que son las tres fronteras que tiene Chile, ¿cierto? Los gobiernos de allí son gobiernos con los cuales Kast se siente muy cómodo poder conversar con ellos. Muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación, señor Brodsky, por acceder a esta entrevista con Perú 21 para poder analizar las elecciones chilenas con el resultado del más de 58% a favor de José Antonio Kast. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ti por tenerme en Perú 21. Muchas gracias. Muy Adiós. amable también. Bien, era entonces Roberto Brodsky, periodista chileno que estaba con nosotros analizando las implicancias. ¿Cuáles fueron los factores que finalmente inclinaron la balanza a favor de José Antonio Kast, el candidato de derecha frente a Janet Jara, que era la candidata comunista, representante de la izquierda y que finalmente no ganó estas elecciones? Es una respuesta de la población chilena, sin duda. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.